Bueno, que Dios les bendiga mucho, casa de Dios. Me alegro enormemente poder estar otra vez con todos ustedes, gloria al Señor. Cada vez que vengo aquí a estar con ustedes me voy para casa bendecido y renuevo por todo. No solo por el tiempo que estamos aquí en la presencia del Señor, sino porque, bueno, ya sois amigos personales, gloria al Señor. Amén. Y le agradezco mucho al Señor el poder estar esta tarde con vosotros, ¿de acuerdo? En esta ocasión me acompaña mi esposa, gloria al Señor. Que yo sé que algunos dicen, ¿por qué no la traes? No es culpa mía, es de ella. Que quede claro que es que tengo una fama por ahí más mala. El Señor. No, me alegra mucho poder en esta ocasión que me acompañe, ¿de acuerdo? Es una bendición. Amén. 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 El piano, por favor, que suene. Me gustaría empezar haciendo... Yo creo que ya tengo confianza con ustedes para predicar ciertas cosas, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. La última vez fue buena. Buena. Fue buena, ¿verdad, Domingo? La última vez fue buena. Bueno, miren, yo entiendo, hermanos consiervos, ministerios, consiervos míos, que este lugar está para hablar del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es ese Dios al que cantas? ¿Cómo es ese Dios al que adoras? ¿Cómo es? Porque Dios tiene una forma de ser. Y esa forma de ser necesitamos indagar, buscar cómo es Él, cómo se comporta, cómo actúa, cómo se comporta en determinadas situaciones. Necesitamos entender todo eso, para eso tenemos esto, la Biblia. Pero la Biblia está sujeta a interpretación y es nuestro deber, hermanos consiervos, decirle a la iglesia cómo es Dios, el Dios verdadero. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Discutes con Dios? ¿Discutes alguna vez con el Señor? Que si no discutes con Dios, es que no tienes mucha relación con Él. El Dios de la Biblia crea conflictos. El Dios de la Biblia hace cosas que no entendemos. El Dios de la Biblia a veces tiene trato con nosotros que no compartimos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Job. El Dios de los amigos de Job era todo, cuadraba en su mente, todo entendible, pero Job le dice, mi Dios no es así. Mi Dios me traspasa, me trasciende, me confunde, discuto con Él, no lo comparto. Ese es el Dios de la Biblia. Y yo voy a hablar de uno de los rasgos o de los actos del Señor que nos crea mucho conflicto, mucho conflicto. Qué bien. Pero mi intención es sanar el corazón, porque además, si ustedes me dejan terminar, esto es una sanidad para el corazón. Amén. Vamos a hablar sobre la permisión de Dios. Lo que Dios permite. Vamos a tomar Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. De ahí tomamos el marco bíblico y arrancamos, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. ¿Os dais cuenta el ecosistema que hay aquí? Lo que hay aquí, hay un desierto, está Jesús, hay fieras y hay una intervención divina, como nosotros. Este mundo es un desierto, ¿verdad que sí? Lleno de fieras consecuencias, bajo un mundo gobernado por las tinieblas. Y también hay una intervención divina. Esta es nuestra situación actualmente, en medio del desierto, en estas circunstancias. Pero si uno lo mira de frente sin, ¿cómo digo yo? Sin marketing. Es decir, porque a veces queremos hacer marketing con el Señor. No, aquí el Señor, sin marketing. Aquí se da una paradoja moral. ¿Por qué? Porque alguien bueno, Jesús, es llevado a un lugar malo, el desierto, encima para ser tentado y rodeado de fieras. De pronto, el bueno
bueno, que es el Espíritu Santo y Jesús, aparece en un desierto, en un lugar malo, y para ser tentado. De pronto el bueno parece malo. El supuestamente bueno hace cosas que parecen malas. ¿No te pasa a veces que nos pasa esto a veces con el Señor? Vamos a ir al frente de las cosas, ¿sí? ¿No nos parece a veces que Dios parece que hace cosas que no encajan en nuestra cabeza? El porqué de tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se nos repiten? ¿Cuántas cosas? Mira, si Dios respondiera, diría: en la historia de mi vida, durante toda la historia de la humanidad, me han tildado del malo. Muchas doctrinas que dicen que Dios es malo por esta razón que ustedes me van a entender ahora. En la Biblia hay acusaciones directas contra Dios, directas. Lo vamos a leer en Romanos capítulo 3. Dice: ¿pues qué? Dice ese judío que se quiere defender delante de Pablo. Si algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sabes de qué está? ¿Cuál es la acusación? Si Dios tiene un propósito con Israel, pero no todo Israel se salva, entonces Dios es infiel a su propósito. La acusación es: Dios no cumple lo que promete. La segunda parte del texto es más grave. Dice: si por mi pecado, está muy buena, si por mi pecado la gloria de Dios es exaltada, ¿por qué luego me juzga? Porque el argumento de Pablo es que Dios utiliza el mal para glorificarse. Atención a esto. Entonces el judío dice: entonces si Dios, por mi pecado, Él se glorifica, ¿cómo es que luego Dios me puede juzgar? ¿Ven la acusación? Miren qué ejemplo más sencillo. Resulta que esta noche me he ido a robar un saco de calcetines y se los he vendido al Mario, y el Mario ha ido al mercado y los ha vendido más baratos porque me los ha comprado a mí más baratos. ¿Puedo juzgar yo al Mario por venderlos más baratos? No, él no me puede juzgar a mí por robar. ¿Por qué? Porque él se ha beneficiado de ese robo que yo he cometido. Ese es el argumento. Si Dios se sirve de mi pecado, ¿cómo luego me puede juzgar? ¿Veis el conflicto? ¿Veis la acusación? Yo esperaba aquí que Pablo responda ya inmediatamente y nos dé un tratado teológico de que esto no es cierto, y esperaba un estudio grande. Pero dice Pablo: de ninguna manera, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Sin explicaciones. Pablo, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no explicas esto? Porque el que me está preguntando es el orgullo religioso, y al orgulloso yo le miro de lejos. Toda cuestión y todo conflicto que tengamos con Dios, recuerda, siempre tenemos que ir en una actitud de humildad. No podemos exigirle al Creador que nos dé explicaciones, porque Él es el rector y el dueño del universo. Que no se nos olvide nunca esto. Ahora Pablo responde acudiendo a la esencia de las naturalezas. El hombre es malo por naturaleza, y Dios siempre es bueno por naturaleza. Esa es la respuesta que da Pablo. Hay un proverbio que dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Os dais cuenta que en este texto hay dos naturalezas? El odio y el amor. Y haciendo cosas contrarias a su propia naturaleza. El amor aparece hiriendo y el odio aparece besando. Hacen cosas contrarias a su propia naturaleza, pero el texto dice: pero el odio siempre es inoportuno y el amor siempre es fiel. Lo mismo pasa con Dios y con el hombre. Hay veces que el hombre parece bueno, pero por naturaleza siempre es malo. Y hay ocasiones en que Dios parece malo, pero por naturaleza Dios siempre es bueno. Como no sentemos esta base, vas a tener muchos problemas. Claro, muy bien. Dios es bueno. Amén. Muy bien. Dios es bueno. Amén. Amén. Ahora, hay doctrinas, hermanos, que acusan a Dios. Noten que digo falsa doctrina, herejía. Amén. Que dicen que Dios es el autor del mal. ¿Quién fue quien lo creó? Hay doctrinas que dicen esto. Nosotros las reprendemos y las rechazamos. Amén. Dios no es el autor
del pecado ni del mal, pero es soberano y aquí genera un conflicto. Soberano significa que Dios lo puede hacer todo cuando quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces hay un conflicto ahí. Dios y el mal en el mismo universo nos genera un conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Mire, solo tenemos dos opciones. Dios no es el autor del mal. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios no es el autor del mal. Pero solo tenemos otra vía a la vista, ¿verdad, pastor? Solo tenemos otra solución a la vista. Si no es el autor, lo ha permitido. No podemos... No, a la vista no tenemos otra opción. Dios ha permitido el mal. Entonces la pregunta es, y esta es la cuestión del mensaje, ¿por qué Dios permitió el mal? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Este es el mensaje. Fijaros qué texto me he encontrado que me impresionó. Dice en Éxodo 21:13, dice Dios: el que hiera matando morirá, pero si no fue intencionado, noten esto, el que hiera matando morirá, pero si no fue intencionado, es decir, que tiró una piedra, rebotó y le dio en la cabeza, que tropezó de alguna manera. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La ley de la gravedad? ¿La mala suerte? ¿El azar? Voy a leer el texto ahora. El que hiera matando morirá, pero si no fue intencionado, y dice, sino que Dios lo permitió. Dije, pero ¿cómo es posible esto? Wow. Porque el rector del universo no echa balones fuera y se hace responsable de lo que permite. Tremendo. Se pone en el medio de lo que él ha permitido, aunque no lo ha provocado él. Aleluya. Eso tiene mucho peso. Tiene mucho amigo. Mira, iremos hasta el fondo donde nos permita la palabra del Señor, pero ya les adelanto que vamos a llegar a abismos que nos pueden marear. Sobre todo tengamos en cuenta que estamos hablando de Dios. Ahora, me pongo en medio de lo que he permitido. Y este que ha matado sin querer, sin intención, tiene un familiar. Y va a querer venir el familiar y se va a vengar. Este otro que ha matado, que ha muerto, también tiene otro familiar. Y va a querer venir y se va a querer vengar. Si no me pongo en el medio, si no me pongo en el medio de lo que he permitido, ¿cómo? Haciendo una ciudad de refugio para que aquel que mató sin querer pueda salir corriendo y escaparse, para que el caos y la venganza y la muerte no tengan el control de la vida. Me pongo en medio de lo que permito y le pongo límites al mal para que el mal y el azar no gobierne la vida. Esto es lo que hace Dios. Impresionante. Dios se pone en el medio de lo que ha permitido, aunque no ha sido el causante autor de ello. Amén. Mirad, hermanos, el mayor privilegio que Dios te ha dado, ¿sabes cuál es? El libre albedrío. El libre albedrío es el mayor privilegio, pero encierra una gran amenaza. Sin embargo, Dios no es un espectador indefenso, interviene y convierte nuestras tragedias en propósitos. Así que, tomando el marco que hemos tomado del desierto, sobre todo, vamos a ir en contra de conclusiones erróneas en cuanto a nuestros desiertos. ¿De acuerdo? ¿Por qué nuestros desiertos? ¿Por qué? Porque el desierto es adversidad, es dolor, es sufrimiento, es heridas, es todo lo que quieras incluir ahí. Alguien podría preguntar, entonces, como a Jesús, porque esto surge muchas veces, entonces, como a Jesús, ¿es Dios quien me llevó a este desierto? Os prometo que me he visto en varias situaciones de esto. ¿Ha sido Dios el que me ha metido en este desierto? ¿Por qué Dios ha permitido este desierto? Lo primero que quiero deciros es que la mayoría de nuestros desiertos son consecuencia de nuestra concupiscencia, de nuestra tendencia natural hacia el mal. El pecado generó males y esos desiertos nos llevan nuestra concupiscencia. Escuchen esto. Por varias razones Dios no evita esos desiertos. En su sabiduría los recicla para perfeccionarnos. No es fácil estar de acuerdo con Dios. Yo lo sé. No es fácil estar siempre de acuerdo con Dios. Pero para Dios,
es más beneficioso perfeccionar su plan en nosotros que evitarte desiertos. Así que yo no te pido que lo comprendas, ni yo lo comprendo. Te hago una pregunta que no me vas a responder, solo para llegar a una conclusión. ¿Podía Dios haber salvado a la humanidad de otra manera que no fuese la cruz de Cristo? No responded porque esto es un silogismo. Tenemos que concluir en una cosa. La manera más gloriosa en la que Dios pudo salvar y salvó a la humanidad era por medio de la cruz de Cristo. Porque si llega a haber otra manera más gloriosa en la que Dios podría haber salvado a la humanidad, te aseguro que lo hubiese hecho. Por lo tanto, tenemos que concluir: la manera más gloriosa en la que Dios salvó a la humanidad fue por medio de la cruz de Cristo. La más gloriosa, no hubo otra. No hubo otra forma en que Él se glorificara más. No hubo otra. Ahora, esto tiene una implicación para ti y para mí. Es que Dios siempre escogerá la forma más gloriosa de tratarte. Amén. ¿Qué te parece eso? ¿Lo recibes? Dios siempre escogerá la manera más gloriosa de tratarte. ¿Amén? ¿Lo quieres? Pero implica que esa manera más gloriosa a veces implica que es la más dolorosa. Es raro que a todo plan de Dios le falte una cruz. Sí, Señor. A Jesús le tuvo que llevar el Espíritu donde a nosotros nos lleva la concupiscencia, porque en Jesús no había concupiscencia. Para acudir a eso, le tuvo que llevar el Espíritu, porque en Él no había concupiscencia, ¿de acuerdo? Porque Cristo es semejante a nosotros, pero no igual. Muy bien. Y aquí hay una gran diferencia, sobre todo en nuestra forma de tratar con el pecado. Es totalmente a la inversa. Nosotros tenemos que luchar para alejarnos del pecado. Cristo tuvo que luchar para acercarse porque le repugnaba. Totalmente al contrario. Sí, Señor. Muy bueno. Pero fijaros bien. Lo que para nosotros, los desiertos, el dolor y el sufrimiento, lo que para nosotros era una consecuencia trágica, para Cristo era un propósito. Y aquí está su bondad en hacerse semejante a nosotros, que todas nuestras tragedias las ha convertido en un plan y en un propósito. Impresionante que Dios hiciera esto por nosotros. Fijaros bien. Al desierto me ha llevado mi mal. Mi cruz es fruto de mi pecado, pero Dios lo toma en sus manos y convierte mis trágicas consecuencias en propósitos. Pero claro, aquí surge un conflicto, porque Él toma mis tragedias en sus manos para convertirlas en propósitos. Sin embargo, nosotros no sabemos interpretarlo y le acusamos. Imagínate que en medio de la calle hay un hombre tirado muerto, y yo paso, me acerco por allí, y sin darme cuenta o dándome cuenta, la pistola que está al lado la he cogido con mis manos. En ese momento pasan todos ustedes y me ven al lado de ese hombre muerto y con la pistola en la mano. ¿Cuál es la conclusión de todos ustedes? Que le he matado yo. Pero no he sido yo. Lo mismo sucede con Dios. Cuando le vemos con nuestras cruces en nuestras manos, sin darnos cuenta que los está tomando para perfeccionarlos, le acusamos de por qué lo ha permitido. Aquí llega nuestro problema. Porque Jesús, Dios, ha tomado tu cruz en sus manos, pero no es el culpable de ello. ¿Pero y por qué? Aleluya. Aquí comienza la discusión con Dios. Porque ya que he empezado, voy hasta el fondo, ¿vale? Porque hay quien prefiere sacar a Dios de sus cruces. No, Dios aquí no tiene nada que ver. Porque nuestra conciencia convulsiona ver a Dios con nuestra cruz en sus manos. Convulsiona nuestra conciencia, sin darnos cuenta que lo que está haciendo es evitar que el caos y el azar gobiernen en tu vida. Y eso no se lo vamos a agradecer. El desierto para Jesús fue una prueba del carácter.
El desierto no convirtió a Cristo en Cristo. Muy bien. ¿De acuerdo? Claro. O sea, el desierto no hizo que Cristo se convirtiera en Cristo, no. El desierto era el ecosistema perfecto para revelar que Cristo realmente era Cristo. Las pruebas y los desiertos no te van a convertir en algo que no eres. Va a ser la oportunidad perfecta para que lo que Dios ha sembrado en ti pueda desarrollarse. Amén. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre la tentación de nuestra concupiscencia, atizada por Satanás incluso, y la prueba de Dios para forjar el carácter. Mirad, Dios prueba, Satanás tienta. El desierto puede ser el mismo, las intenciones son totalmente opuestas. Satanás quiere utilizar el desierto para destruirte. Dios lo va a tomar para perfeccionarte. Aunque estés en la misma situación, hay dos intervenciones, una divina y otra de las tinieblas. Pero te aseguro algo, la intervención divina aplastará todo lo que quiera hacer las tinieblas, porque el plan y el propósito de Dios prevalecerá sobre todo lo que quieren hacer las tinieblas. Amén. Una prueba es una oportunidad para crecer en Dios. Una tentación es una trampa para caer lejos de Él. Dios no nos tienta, pero permite pruebas para bien, mientras que la tentación busca nuestro daño. Esta es la gran diferencia. Ahora, como estamos hablando de Jesús, tenemos que sentar mucha base para no equivocarnos. Jesús fue tentado en nuestras debilidades, no en nuestras concupiscencias. Porque Él no tenía concupiscencia. Porque si el objetivo de Dios es perfeccionar, la concupiscencia no se perfecciona. La concupiscencia se somete hasta el día de la glorificación final, donde termine por erradicarse totalmente. Pero la concupiscencia no se perfecciona. ¿Qué se perfecciona? Las debilidades. Por eso Él fue tentado en nuestras debilidades. Ahora, dejadme decir otra diferencia. La diferencia entre concupiscencia y debilidad. Yo voy despacio porque a mí me gusta predicar así, su atención me está encantando. La concupiscencia es el instinto natural hacia el pecado. La debilidad es la incapacidad y esclavitud ante el pecado. Dios no va a venir con una varita mágica a quitarte el instinto de pecar. Te va a dar el poder para que puedas someterlo y reprenderlo. Ahora bien, este poder no es una varita mágica. No son las espinacas de Popeye que te las tomas, te sale el músculo así, ya puedes con ello. No es una tabla de profeta que te tira al suelo y cuando te levantas ya eres otra persona. No es eso. El poder de Dios es una semilla y esa semilla necesita procesos. En el desierto, esa semilla brotará. Porque las semillas requieren procesos, lluvia, sol, viento. Porque potencialmente tú ya eres todo lo que Dios quiere que seas, solo que está en ciernes. Y necesitas el sol de agosto para que ese plan que Dios ha puesto en ti pueda desarrollarse. Por eso el desierto. Este es el objetivo. La confrontación, el trato que va a desenterrar lo que Dios sembró en nosotros. Ahora mirad, fijaros bien. Hermanos, ojalá fuese de otra manera. Pero el oro se purifica con fuego, no con agua. Muy bien. Ojalá pudiésemos aprender de lo bueno. Ojalá fuésemos tan sabios que aprendiésemos de los momentos buenos. Pero ya saben ustedes que no lo somos. No lo somos. Fijaros lo que dice el texto. Después de haber ayunado 40 días tuvo hambre y vino el tentador a atacarle. ¿Cuál? Por el hambre. Convierte estas piedras en pan. Y después de 40 días, no vino el primer día. Porque Satanás, que Jehová lo machaque y lo reprenda, es un oportunista, No esperes que el enemigo tenga ese gesto de caballeros que, bueno, se te ha caído a ti la espada, a mí como se te ha caído a ti, pues yo también tiro la espada, venga, ya puños. No esperes ese gesto de caballerosidad. Va a atacar tu debilidad. Va a fijarse y cuando se entere cuál es tu debilidad, va a ir a por ella, Y es un oportunista que aprovecha tu momento de debilidad para ir a por ella. Así es Él, no esperes otra cosa. Ahora bien, si Dios sabe que esa es de mi debilidad,
¿Por qué Dios permite que Satanás ataque esa debilidad? Pero si sabe que voy a caer, pero si sabe que ahí está mi... ¿Por qué Dios lo permite? ¿Habéis visto? Seguro que sí, porque a los gitanicos últimamente nos gustan mucho los documentales de la dos, o eso decimos. Que cuando los leones, bueno, las leonas, porque son las leonas las que atacan, las que cazan, se quedan mirando al grupo de los news y se quedan mirando que listas. ¿A por quién van? A por la más débil. Cuando ven la más débil, a por ella. No está en la... Notad bien esto que digo. No está en la conciencia del león. Pero sin darte cuenta, atacando la debilidad está fortaleciendo el grupo. El león no lo hace para fortalecer el grupo. El león lo hace por instinto. Pero dentro de eso que está haciendo, el grupo queda perfeccionado. ¿Por qué Dios permite que Satanás ataque? Satanás quiere destruirte. Satanás quiere golpearte. Y lanza sus ataques. Y Dios lo permite y calibra hasta la violencia. ¿Por qué lo permite? Porque la próxima vez que el león venga a atacar esa debilidad, se encontrará con que ha sido devorada. Porque la única manera que tenemos de aprender de nuestras debilidades es sufriendo sus consecuencias. Sí, Señor. Póngame. Sí, Señor. Pero escuchad bien esto. Dios permite que el león ataque, pero no le permite que destruya. Utiliza su agresividad lo suficiente para que sea eficaz, pero no más allá de que pueda destruir. Dios sabe hacer detonaciones controladas. ¿Habéis visto cuando hay un edificio en mal estado, que si se cae por su propio peso puede derribar lo que hay alrededor? Viene un experto, pone dinamita, estalla, hace mucho ruido, pero el edificio cae por su propio peso y lo de al lado queda en pie. Sabe Dios hacer detonaciones controladas. Hace mucho ruido a veces, pero lo tiene tan controlado que cae lo débil y se mantiene en pie lo que sigue vivo. Así es Dios. Ahora bien, yo quería llegar a este texto, Este es el texto fundamental de lo que os estoy diciendo. Mirad esto, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. ¿Te has dado cuenta de lo que dice aquí? Que no permitirá. Hermanos, siempre que hablamos de la permisión de Dios nos causa un disgusto. Siempre. Los permisos históricos de Dios. ¿Por qué permitió que Luzbel se rebelara? ¿Por qué permitió que Adán cayese? ¿Por qué permitió la historia de Job? Los permisos históricos. Y siempre preguntamos, ¿por qué ha permitido eso? Nunca nos hemos parado a pensar que ha sido lo que Dios no ha permitido. ¿Qué es lo que Dios no ha permitido? Porque escúchame bien. Dios permitió que Adán cayese. Sí. Lo que no permitió es que quedase tumbado para siempre. Muy bien. La caída fue una permisión divina. Su levantamiento fue un decreto diseñado por Dios. Y sobre eso no preguntamos nada. Dios no tiró a Adán, no le empujó. ¿Sabéis qué fue lo que sí que hizo Dios? Clavar a su hijo en el madero para que su sangre pudiera perdonarte y rescatarte. Eso sí que lo ha hecho. Y por eso no preguntamos. ¿Verdad? Porque el mismo Dios que permitió la caída de Adán es el mismo que diseñó su levantamiento decretando la cruz de Cristo. Escúchame bien. La salvación fue un decreto. Dios intervino para diseñarla. Y dejadme deciros algo. Algún día sabremos qué fue lo que Dios no permitió. Algún día nos enteraremos. Porque escúchame bien. Puede Dios permitir que entres en un valle de sombras de muerte, pero nunca permitirá que entres solo.
seguro que alguna vez te quejaste de la presencia de angustiadores, pero nunca le agradeciste la mesa que aderezó delante de ellos. ¿Verdad que sí? Qué bien. Porque podrá Dios permitir que seas perseguido, pero nunca permitirá que seas desamparado. Podrá permitir Dios que seas derribado, pero nunca permitirá Dios que seas destruido. ¡Amén! ¡Qué bien! Dejad deciros algo y no os enfadéis conmigo, ¿eh? Nos quejamos de lo que Dios permite, ¿sabéis por qué? Porque se nos olvida lo que realmente merecíamos. Lo voy a volver a repetir esto. Sí, señor. Señor. Lo voy a volver a repetir. Nos quejamos de lo que Dios permite porque se nos ha olvidado lo que realmente merecemos. Wow. Nos hemos venido arriba con la gracia Verdad, verdad. y ahora exigimos regalos. Y los regalos no se exigen. Más os voy a decir. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entre lo que Dios permite y lo que realmente merecíamos, se están escondiendo las oportunidades históricas de su gracia. Históricas. Lo voy a volver a repetir esto. Entre lo que Dios permite y lo que merecíamos, están escondidas las oportunidades de su gracia. Amén. Amén. Mirad esto. Lucas capítulo 13. Escuchad esto. Lucas capítulo 13. Esta parábola está llena de todo. No sé ni cómo definirlo. Llega el dueño de la viña, que tiene una viña, y en medio hay una higuera que lleva 3 años y no ha dado fruto. Y al viñador que tiene le dice: córtala ya. Lleva 3 años y da fruto, ya es mucho tiempo, es suficiente para que la corte, arráncala. Y va el viñador y se pone en medio y dice: por favor, dame un año más, déjame tratarla, alarga y posterga tu juicio, déjame intervenir, voy a volver a acabarla, voy a volver a tratarla, darme la oportunidad de poder tratar con ella. No la cortes todavía, merecería ser cortada, pero déjame, por favor, intervenir para ver si la puedo recuperar. Amén. El día que Adán pecó, le dijo Dios: el día que comas morirás. Ese mismo día, hermano, ese mismo día tendría que haber muerto, pero no murió. Le desechó de Edén y le puso una espada de fuego para que no pudiese entrar. Parece un juicio. No, hermanos. Detrás de ese desecharse se está escondiendo una oportunidad histórica para que Cristo pueda ir a la cruz y rescatar lo que se perdió. Pero no lo sabemos ver. Está escondido en la longanimidad de Dios, que tiene un plan y un propósito. Se está dando tiempo para poder rescatarte. Tremendo. ¡Qué bueno! Si Dios hubiese, voy a ponerme muy serio ahora, si Dios hubiese dejado a la humanidad en su estado caído, hubiese sido un hecho de justicia y nadie habría quien le hubiese apuntado con el dedo. Nadie podría haber dicho nada. Claro. Lo dice la Biblia. Le dice Pablo a Dios, no a otro, a Dios. Le dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Quién juzgado? ¿A quién se lo está diciendo? A Dios. Pablo le dice a Dios: cuando te juzguen vas a salir vindicado. Dios juzgado, ¿dónde? En la conciencia de toda la humanidad, continuamente juzgándole y sentándole en el banquillo de los acusados. Pero ¿sabe lo que dice el texto? Que en el juicio final, escuchen esto, en el juicio final Dios saldrá inocente de arrojar al infierno al impenitente que no ha querido arrepentirse. Será inocente. Por eso dice el texto: toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Toda lengua está incluida, aun los rebeldes que no han querido arrepentirse. Más, aun los ángeles caídos en contra de su propia naturaleza tendrán que reconocer que Él es justo y los demás han sido rebeldes.
mediación de Cristo, no permitió que cosecháramos lo que merecíamos. Y ahora que estamos viviendo en su palacio se nos olvida. Como en muchas ocasiones querían tentar a Jesús y le dicen: Jesús, ha habido unos judíos que han muerto en el templo. Dice: ¿qué han hecho de malo para morir? Porque ellos tenían la ideología de que cuando uno pecaba inmediatamente moría. Dice: ¿qué han hecho de malo para morir estos? Y ahora Jesús se les queda mirando y les dice: ¿vosotros que han muerto porque han hecho algo malo? Dice: no, si vosotros no os arrepentís, también moriréis. Y les pone, dice: os voy a poner un caso peor. Cayó una torre en Siloé, nadie la empujó y murieron. Dice: ¿por qué crees que murió? Y todos se quedaron callados. En esencia lo que Jesús estaba diciendo: vosotros me preguntáis ¿qué han hecho esos de malos para morir? Pero yo os pregunto a vosotros, si la muerte es el resultado definitivo del pecado, la pregunta es: ¿qué habéis hecho vosotros de bueno para seguir con vida? ¿Qué has hecho tú para seguir con vida? Según la justicia retributiva ya teníamos que estar todos muertos. Pero ha habido una intervención. Dios mío. Una intervención que se puso en medio de lo que nosotros merecíamos para aplicarnos su gracia y su misericordia y poder rescatarnos de nuestras propias consecuencias. Dejadme finalizar. A lo que Dios permite le pone límites, y cuando le quite esos límites veremos qué es lo que no permitió. Hermanos, es imposible predicar este mensaje y no acabar con Job. Es imposible, porque este libro se ha convertido en un arma arrojadiza contra Dios. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué? Pero no os des cuenta que si uno lee la Biblia despacio, antes de ver lo que Dios permitió, es el propio Satanás que nos dice qué es lo que Dios no estaba permitiendo. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job? Si no hay quien lo toque. Ah, que lo has intentado. Job no lo sabía, no se enteró. Pero Satanás estuvo en el vallado de su jardín a ver por dónde podía entrar y no lo conseguía. Claro. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitía. Así que antes de preguntar por qué permitió, habrá que preguntarle por qué no permitió. ¿Por qué no lo permitió? Fijaros bien. Desde que el pecado entró en el mundo, las consecuencias en toda su crueldad están siendo detenidas por Dios. ¿Me escuchas bien esto? Segunda de Tesalonicenses dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Si no fuese porque Dios le está poniendo límites al mal, este mundo ya no estaría en pie. Así es. Porque Dios permitió a Satanás que tocase el mundo de Job sin tocar su vida. ¡Qué control! O sea, el que rodea la tierra, dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿A qué velocidad? Yo qué sé. Dice: papá, a toda prisa, ¿no? Dice: a toda prisa. Como dice el niño, a toda prisa. ¿A qué velocidad puede circular ese espíritu maligno de rodear la tierra? Dios le da permiso. Aquel que está rodeando el orbe de la tierra empieza a acercarse en la vida de Job. Lo rodea tanto, que desbarata todo su entorno. Lo tiene tan cerca y lo rodea tan cercano que toca hasta su piel, pero no puede tocar su vida. Debió de ser desesperante para Satanás tenerlo tan cerca y no poder acabar con él. Preguntamos por qué el mundo está como está y por qué Dios permite lo que está pasando. Y no te has preguntado cómo puede ser que en medio de un mundo gobernado por las tinieblas, lleno de pecado y de maldad, has formado una familia, vienes todos los días al culto, levantas tus manos y adoras a Dios. ¿Cómo puede ser? Porque Dios te está guardando y no permite que este mundo te toque. Por eso,
que alguien dirá, y los hijos, Ramón, y no uno, 10. Qué rapidez la de Satanás, ¿eh? Cuando le dio permiso, y venía uno, los camellos, dice el texto, no terminaba ese de hablar, llegaba otro, las casas, no terminaba. ¿Has visto qué velocidad, qué capacidad de destrucción, qué rápido? Pero llegó tarde. Porque dice el texto que todas las mañanas se levantaba Job y presentaba un sacrificio, diciendo, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y mueran sin estar reconciliados con Dios. Aleluya. Es verdad, este mundo es tan veloz arrancando, es tan violento golpeando, es tan destructivo, pero escúchame bien, todo lo que nosotros sufrimos y pasamos está bajo la cobertura de un sacrificio que antes de la fundación del mundo te guarda. No te puedo asegurar que no llores y no te puedo asegurar que no sufras, pero te aseguro que la eternidad está asegurada gracias a este sacrificio antes de la fundación del mundo. El mundo ha llegado tarde, las tinieblas van a llegar tarde, no hay quien te arranque de la protección de Dios. ¿Me dejáis deciros otra? Amén. Es que a veces sufrimos la prepotencia del ocupa. Que se cree que el piso es suyo. Que no es tuyo, que te has metido de patada. Nos creemos dueños de nuestra vida. Sí, señor. Dueños de nuestros hijos. Dueños de nuestra salud. Pero aquel que fue con el hacha, empezó a golpear con el hacha y cuando la perdió dijo, Dios mío, era prestada. Tuviste que perderla, tu uso fraudulento te hizo caer en la conciencia de que nada era tuyo sino prestado. Más que pedir explicaciones, deberíamos tener mucho cuidado con el uso fraudulento de lo que Dios te ha prestado. Ten cuidado como eres como padre, ten cuidado como eres como madre, ten cuidado como eres como hermano. El uso fraudulento te puede costar caro. ¡Qué bueno! Nada es nuestro. Nada es nuestro. Amén. Nada. Sé que es muy difícil y de mucha madurez llegar a la comprensión de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito su nombre. Es que mirad lo que dice. El mismo que me lo ha quitado es el mismo que me lo ha dado. Tiene derechos de autor. Es el dueño. Lo que yo he perdido no era mío, me lo dio él. Le dice Dios a Ezequiel. Ya lo voy a decir todo, ¿eh? Le dice Dios a Ezequiel, te quito de un golpe el deleite de tus ojos. Y le dice, no llores ni suspires. Le dice, ¿sabes qué le estaba diciendo Dios a Ezequiel? Ezequiel, soy el dueño de tu esposa. Más, soy el dueño hasta de tus suspiros. No llores ni suspires porque soy el dueño de todo. Aceptar la soberanía de Dios es nuestro mayor problema como cristianos. Tu mayor batalla en la vida es aceptar la soberanía de Dios. Aun Cristo tuvo un conflicto en Getsemaní. Y ese conflicto que se creó en su pecho era precisamente contra la soberanía de Dios. Señor, si es posible, 3 veces. Porque si fuésemos nosotros, yo las 20 veces. Pero 3 oraciones de Cristo, 3. Getsemaní se convirtió en una angustia. Getsemaní significa prensa, conflicto. Pero ¿sabéis quién comenzó Getsemaní? Cristo. ¿Sabéis quién lo terminó? Cristo. ¿Sabes cómo lo terminó? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sabes por qué hay Getsemanis prolongados en tu vida? Porque todavía no has aprendido a decir hágase tu voluntad y no la mía.
Sufrimos excesivamente golpeándonos contra la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no se puede mover. Él es soberano. Aprenderás a acabar con tu angustia. Se acabarán los dolores cuando los clavos de la cruz te traspasen. Porque en la cruz duele la carne, pero descansa el alma. Deja de luchar contra la soberanía de Dios. Acéptalo como un beneficio. ¡Qué bien! Mira, le he terminado. Dice Eclesiastés: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco sobre el pozo y la rueda se rompa, dice, y el cuerpo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este cuerpo que tenemos es de la tierra. El alma es de nuestros seres queridos. El espíritu es de Dios. No eres dueño de nada. No te pertenece nada. Todo lo que tienes es prestado. El tiempo, la familia, la casa, los hijos, tu matrimonio, todo es prestado. Gracias, Señor. Pero déjame terminar así. Cuando tú llegues a las puertas de la eternidad, porque llegarás. Cuando tú llegues a las puertas de la eternidad y se abran las puertas de la eternidad delante de ti y Dios te permita volver la mirada hacia atrás, te darás cuenta que está embaldosado de todo lo que Dios permitió y de todo lo que Dios no permitió. Es por eso que vas a entrar por las puertas de su gloria, gracias al trato y la sabiduría con la que Dios manejó los permisos y lo que no permitió. Sabe Dios lo que está haciendo. Sabe Dios lo que está haciendo. Así que escúchame bien. Mira delante de quién estás y terminamos. El que permitió tus heridas diseñó tu sanidad. El que permitió tus fracasos diseñó tus triunfos. El que permitió tu quebranto, fruto de tus males, diseñó tu restauración, fruto de su amor soberano. Así que el sufrir es retributivo. La gracia es un don inmerecido. Hemos hecho mucho para llorar. Para lo que no hemos hecho nada es para reír. Sí, es verdad. Sí, Señor. ¡Qué bueno! Así que termino con esto. Deja de quejarte por lo que Dios ha permitido. Agradece lo que no ha permitido y arrodíllate ante lo que Dios ha decretado. Sabe Dios lo que está haciendo. ¿Me oyes? Confía en Dios. Sabe Dios lo que está haciendo. Cierra tus ojos 2 minutos. Cierra tus ojos 2 minutos. Quiero que le des a Dios gracias. Gracias por ser soberano. Dale gracias. Dale gracias por la vida que te ha prestado. Dale gracias por los hijos, por la casa que tienes. Dale gracias al Señor. Son permisos que Dios te ha concedido. Es la guarda y la protección que tiene Dios en un mundo caído. Así que por favor agradécelo al Señor. Cierra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna alabanza con la que podamos darle gracias al Señor? Un gracias eternamente del corazón. Un gracias por lo que has hecho. Un gracias por lo que haces. Un gracias por lo que vas a hacer. Confío en ti, díselo al Señor. Confío en ti. Confío, Señor, en tu gracia. Confío en ti. Gracias, Señor. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia